hoy día justamente, ¿no? La vez pasada vimos todo el tema de sedimentos, todo el tema, ¿no? De cómo poder trabajar con ellos, pero nosotros también podemos determinarlo, ¿no? O estimar justamente la tasa de producción de los sedimentos en función de diferentes software. Uno de estos software justamente es el GHMS, ¿no? Miren, ahí dentro del GHMS tenemos, por ejemplo, la opción de Snyder, ¿no? Dentro de lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Y ahora voy a proceder a File, guardar como, ¿no? Y aquí en documentos, ¿no? Donde hemos estado justamente trabajando, voy a crear uno que diga sedimento. Creo que entonces ya había uno. Voy a crear una carpeta, ¿no? La C6. Sí, entonces ahí tenemos nosotros la opción justamente de poder copiar lo que estamos trabajando, ¿no? No nos preocupemos, si alguna vez nos pasa eso, como en MacLayers, nosotros podemos agregarnos sin ningún problema cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar. Aquí tengo, por ejemplo, defensa, ¿no? Tenemos justamente los check, el check de su basic, ¿no? Lo podemos estar dando, y el check de river, ¿no? De acuerdo justamente a cómo hemos estado trabajando, sin ningún problema. Entonces, ahí tenemos justamente, ¿no? Cada uno de los elementos, cada una de las cuencas, y ahora, ¿no? Justamente dentro de estas opciones, también vamos a tener directamente desactivado esta opción, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, tenemos un, una herramienta más, ¿no? Y es que justamente dentro de la indicación, nosotros también podemos indicar que incluya como un trabajo el tema de los sedimentos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros queremos determinar algún material utilizando alguna forma no directa, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, directamente utiliza ya la gravedad específica de 480, ¿no? La fórmula justamente para determinar velocidad de caída, ¿no? Algunos valores, y con esto no puede producir sin ningún problema, ¿no? Todo el tema justamente de la evaluación, ¿no? De sedimentos dentro de los resultados no directos que nos va, que nos va presentando, ¿no? Miren, por ejemplo, indica todo el tema de sedimentos, ¿no? Incluso en toneladas, ¿no? En miles, ¿no? Los sedimentos que se van produciendo. Bueno, pero el tema es de que así como nosotros no tenemos esa opción, también tenemos la opción, por ejemplo, de desarrollar la cuenca por cuenca, ¿no? Miren, así como nosotros hemos seleccionado la opción, ¿no? De, por ejemplo, para sedimentos, ¿no? Creo que justamente fue lo que faltó. Nosotros podemos también identificar que nosotros podemos incluir dentro de cada uno de los valores, ¿no? Dentro de cada uno de nuestros análisis, justamente la opción de un ULE modificado. Entonces, el ULE modificado, ¿no? Creo que es bastante conocido entre lo que trabajamos. Ahí justamente, ¿no? Tenemos diferentes factores. Uno es el factor de la erodibilidad, ¿no? O el famoso factor de K. Otro es el factor topográfico. Más por una marca colombiana que cualquier campaña publicitaria millonaria. Creo que ayer o antes de ayer Shakira publicó en redes sociales su rutina de maquillaje. Hasta ahí normal, cero pretensión, cero producción. De hecho, el video es bastante relajado, bastante. Pero se pone un filtrador que Otro es el factor topográfico, ¿no? Entre lo que tenemos. Shakira está usando tu fijador. Un favor, si podemos apagar, por favor, nuestros micrófonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos las opciones para que nosotros podamos generar ya directamente la erosión dentro de cada uno de nuestras cuencas. Entonces, para eso, ¿no? Justamente vamos a utilizar
algunos software, ¿no?, complementarios dentro de lo que hemos estado viendo. Entonces, ¿no?, la idea justamente es que nosotros podamos determinar cada uno de los factores en función de la cuenca que tenemos. Entonces, ahí dentro, no sé si alguna vez ha podido la oportunidad de trabajar con un software como el llamado Google Earth Engine. El Google Earth Engine justamente es una habilitación de varias imágenes, de varios datos, ¿no?, que se encuentran y que te permiten justamente poder trabajar, ¿no?, todos tus valores sin ningún problema, ¿no?, incluso pudiendo determinar algunos valores, tales como el factor C, el factor K, el factor P, dentro justamente de lo que nosotros requerimos. Entonces, para eso, ¿no?, justamente, bueno, si alguno quiere inscribirse, ¿no?, dentro de Google Engine, ahí, ¿no?, tiene la opción justamente de poder crear un registro, ¿no?, aquí en la opción de Kickstarter, para poder trabajar. El software es completamente gratuito, no necesita, prácticamente es una página web donde tú puedes obtener información. Y puedes obtener información de diferente tipo. Miren, acá por ejemplo vamos a ver. Es justamente una plataforma escala planetaria para diferentes datos y análisis de ciencia de la Tierra. Tienen, por ejemplo, lo que se puede obtener el clima, ¿no? Se puede obtener imágenes satelitales tipo Landsat, tipo Sentinel, tipo MODIS, imágenes de muy alta resolución, ¿no?, de relieve, la misma cobertura terrestre, muchos aspectos que justamente te permiten poder identificar cada uno de estos. Incluso, ¿no?, ahora vamos, por ejemplo, a trabajar con el suelo, ¿no? Ahí tienen, justamente tú pones soil y te da toda una serie de búsquedas de datos que tú puedes registrar, ¿no?, sin ningún problema. Tienen, ¿no?, por ejemplo, no, tienen el Open Soil Texture Class, justamente de el user, ¿no? Justamente, ¿no?, tenemos diferentes opciones, las bandas, ¿no?, justamente con la descripción de cada uno de los tipos, ¿no?, de suelo que podemos tener, incluso textura para B0, B10, B30, B60, B100, ¿no?, B200. ¿Qué más quiere decir? ¿No? Textura 10 centímetros de profundidad, una presión de 30, una profundidad de 60, ¿no?, de 100, y así, ¿no?, diferentes valores. Entonces, ¿cuál es la idea, no? La idea es que justamente nosotros ahora vamos a trabajar con los factores de cuenca con los que hemos estado trabajando, ¿no? Y para eso tenemos, ¿no?, justamente acá algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, tenemos los shapes con los que hemos estado trabajando. Ahí tenemos, ¿no?, justamente el subbasing, miren, con cada una de las cuencas que hemos trabajado. Y esto, ¿no?, lo vamos a pasar finalmente, ¿no?, a un nuevo shapefile. Ahorita vamos a seleccionar las áreas, ¿no?, y ahora en clase 6 vamos a indicar subbasings con los que estamos trabajando, ¿no?, guardar y OK. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir justamente que estas informaciones, ¿no?, las podemos trabajar en las plataformas que nosotros creamos. Entonces, ven, por ejemplo, ahora vamos a ver, ¿no? Aquí, ¿no?, por ejemplo, dentro, ¿no?, de lo que uno va trabajando, iba creando diferentes plataformas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo el L-20, así diferentes plataformas que justamente son las que me permiten poder ir trabajando y poder ir cargando información. En este caso, por ejemplo, vamos nosotros ahora a cargar un shapefile, ¿no?, y vamos a cargar justamente el shapefile que hemos creado hace poco, que es el shapefile de subbasing. Miren, automáticamente seleccionamos, abrimos, ¿no?, subbasing, ya está en el UTF-8, que es lo que vamos a trabajar, ¿no?
Y ahí le podemos hacer clic en cargar. Ahí igual que la vez pasada, ¿no? Tengamos paciencia, es un poco que demora en cargar por el tema justamente del servidor, ¿no? Ahí está incluso, ¿no? Cuánto va demorando. Va cargando justamente de a poco, ¿no? ¿No? Pero la información justamente, ¿no? Nos permite entenderlo. Lo que dice que puede cargar. Mm, Y ahí justamente ya tenemos, miren, los subbasics que hemos creado, o mejor dicho, que hemos cargado como parte de la información, ¿no? Ahí incluso nos indica el número de fichero y ahí nos indica dónde es que se encuentra nuestra información. Entonces, nosotros justamente, ¿no? Al tener esta información, tenemos ahí diferentes scripts. Uno justamente no es el caldo user, ¿no? Y ahí vamos nosotros, ¿no? A indicarle, ¿no? En este caso, que queremos, ¿no? Que trabaje con el subbasic que hemos creado. Entonces, en función de eso, vamos nosotros a poder correr. Miren, automáticamente con eso se van creando cada uno de los valores. Claro, ahí, perdón, si no he procedido a indicarles, uno de los valores que justamente nos va a crear es este factor de R, ¿no? El factor de R lo va a crear en función del cheers, ¿no? Que está de forma manual. Hola, disculpen, me indican que se cortó, ¿todo está bien? Enrique, ¿todo bien? Sí, ingeniero, sí se ve, normal. Ah, ok, gracias. Sí, entonces justamente, ¿no? En función de eso nos va a permitir determinar, ¿no? Un valor justamente como R, ¿no? Que es justamente la identificación de la precipitación en la zona. Otro punto, ¿no? Que también toma es el factor de K, ¿no? Ahí más bien, pues, yéndole un poco, perdón, le voy a indicar, ¿no? Para que tengan. Este, por ejemplo, es el lateral de erosión de suelos por regiones hidrológicas. Aquí, ¿no? Como parte justamente de la información, toma lo que es el método de UDLE para poder determinar los valores. Uno de los primeros puntos justamente que toma es el factor de erosividad, que es R, que es en función de la lluvia, ¿no? Que se tiene y que va calculando, digamos, con un valor más de la suma promedio anual, ¿no? En función de cada uno de los valores que tiene. Ahí justamente, ¿no? Podemos ver la formulación que nos permite poder identificar cuánto sería el valor de R en función del el valor de la precipitación. Otro punto, ¿no? Que toma es el factor de erodibilidad, ¿no? Que es el valor de K. Este factor de erodibilidad justamente lo va considerando en función del tipo de suelo que va teniendo. Entonces, aquí, por ejemplo, no podemos ver una tabla donde tiene la identificación en función de porcentaje de arcilla, porcentaje de lima y porcentaje de arena, ¿no? Y en función de eso, justamente te permite determinar cuál es la clase textural de cada una de las
de los valores, en en este caso prácticamente 12, ¿no? 12 12 bandas, ¿no? De clasificación, y en función de eso, justamente te permite poder determinar, ¿no? Valores de heredabilidad. Ya, hijito, Entonces, ah, pero está muy caliente, entonces, me he hervido recién. entonces justamente, ¿no? Si ustedes ven acá, lo que nosotros hemos hecho es tomar, ¿no? Los valores de suelo del YUDA. Y ahí eso, en función de esos valores, estamos clasificando justamente el valor de K, que no es otro más que la heredabilidad del sistema. Otro valor, ¿no? Bastante importante que también tiene es el valor de LS. LS no es nada más que el valor de la longitud multiplicado por la pendiente, ¿no? Entonces, este valor incluso es más fácil de poder obtener, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente está haciéndolo a través de una elevación, ¿eh? Justamente que es un DEN del SRTM. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, ¿no? Una elevación como la de Pisco, ¿no? Por ejemplo, que nosotros hayamos trabajado, ¿no? Por ejemplo, dentro justamente de nuestros estudios, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, este, algunos valores, ¿no? Que están identificados justamente como este valor del torotif, ¿no? Que justamente, si lo vemos, corresponde, ¿no? Lo que es prácticamente un mapa de elevaciones, ¿no? Entonces, si queremos, esto lo podemos clasificar, ¿no? Clasificar por rango, ¿no? Y tenemos, ¿no? Prácticamente las elevaciones, ¿no? De cada uno. Y si queremos, ¿no? Podemos darle colores, ¿no? Para que se note mejor. Y tenemos, ¿no? La clasificación justamente de valores. Entonces, nosotros tenemos ahí diferentes opciones, ¿no? Una justamente es poder aprovechar esta, estos valores, ¿no? El mismo LS Factor, ¿no? Que tiene justamente la opción de poder, a través del DEN, del SRTM, poder determinarlo, ¿no? Pero si no, también tenemos, por ejemplo, esta opción, ¿no? Ahí le voy a pasar, si es que tuvieran directamente, por ejemplo, alguna topografía, ¿no? En algún sector, el LS sirve bastante para estos análisis, ¿no? Es- Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la opción de poder trabajarlo, ¿no? Bien, aquí tenemos justamente como parte de R algunas librerías que nos ayudan, ¿no? Bastante, y algunas opciones, ¿no? Como la opción de Saga. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la opción de poder pasarle el torotif, ¿no? Si queremos ver, entonces, si queremos, podemos plantear este valor de F. Bueno, y lo voy a plantear, no tengo el DEN, el factor del S justamente me permite calcular, el factor del S que me permite determinar,
Ah, sí, Luis, perdón, voy a ir entonces más despacio. Perdón, sino que es bastante información por compartirle. Sí, pero esto, bueno, más que todo es justamente algunas otras opciones para poder determinar, ¿no? Este valor de LS es un valor bastante importante para poder ir determinando. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Para que nos demos cuenta. Acá, por ejemplo, lo que he hecho, yo es cargar el TIF que nosotros tenemos creado, ¿no? Que es este prácticamente, justamente para poder determinar, ¿no? Los valores de LS o finalmente, ¿no? Las pendientes que tiene mi cuenca, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Justamente le estoy indicando que me dé, ¿no? Algunas indicaciones de cómo son los valores de este. Y aquí, ¿no? Lo que le estoy pidiendo justamente es que en función de ese TIF que tengo, que es prácticamente el raster, ¿no? Que nosotros hemos visto, que ha sido justamente el raster que en algún momento no nos sirvió para poder delimitar nuestras cuencas, ¿no? Poder justamente indicarle que lo cargue, ¿no? Como parte de la información. Entonces, aparte de eso, acá tenemos, ¿no? Algunas opciones justamente para poder determinar ese valor, ¿no? De el valor de LS, ¿no? No se preocupen, quizás ahí no se ve bien. No sé si aprecian, ¿no? Ahí al fondo se ve ya las cuencas, ¿no? Con todos los valores determinados. Ahorita cuando lo vamos a extraer, ahí se va a ver mejor. Entonces, aquí, ¿no? Justamente, este, por ejemplo, es un análisis utilizando un software como el R, que es bastante aplicativo, sobre todo para este tema de poder determinar los valores geomorfométricos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cálculo del S mediante una metodología. Aquí tienen, ¿no? Justamente lo trabaja en función del DEN, ¿no? El DEN que tú le estás indicando es el del DENTIF. Aquí, ¿no? Le indica justamente que quieres que te indique cuáles son las propiedades. Aquí tenemos, ¿no? Los valores justamente de la clase es un raster espacial, las dimensiones, ¿no? Que es el número de filas, número de columnas, la resolución, miren, es 30 por 30, de acuerdo a lo que tenemos, la extensión, ¿no? De acuerdo justamente a lo que tienes, cuál es el X, el Y máximo, ¿no? Cuáles son las coordenadas de referencia que puedes tener de esto, ¿no? Y cuál finalmente, ¿no? Son los valores que obtienen, ¿no? Siendo tu valor mínimo es 0 y tu valor máximo es 724. Bueno, y lo bueno es que esto tú lo puedes exportar hacia tu módulo donde estás trabajando. En este caso, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando, ¿ven? Directamente acá. Y ahí no podemos ver justamente que se ha creado este, ¿no? lsraster.tif. Si nosotros queremos, ahí podemos justamente, ¿no? Poder llevar este valor, ¿no? Y poder apreciarlo, ¿no? Ahí podemos, tiene valores desde cero, ¿no? Que es justamente la longitud multiplicado por la pendiente. Igual, ¿no? Que en el caso anterior, si queremos, podemos clasificarlo para que se note de una mejor manera. Clasificarlo, ¿no? Y eso voy a, voy a cuando incluir el valor, ¿no? Del check con el que estuvimos trabajando, justamente, ¿no? En función de este check, para que se note mejor, vamos simplemente, ¿no? A hacer un clic para poder recortar la información. Entonces, igual, ¿no? Como hemos estado trabajando, ahí nosotros tenemos la opción de poder hacer el recorte de toda esta información. Entonces, la idea, ¿no? Justamente es poder obtener este parámetro, ¿no? Que nos permita poder trabajar y en su momento, ¿no? Poder incluso incluirlo
como parte del mismo, ¿no? De los valores que vamos a incluir en el HMS. Entonces, damos justamente las opciones. Un minuto para que nos permitan. ¿Listo? Ahora vamos a ir a poder hacer clic, ¿no? Justamente ahí tenemos el Data Management Tool, la opción de raster, y dentro de este raster processing tenemos justamente la opción de poder portar la información raster con la que vamos a trabajar. Tenemos, ¿no? Por ejemplo, el LS con el que vamos a trabajar, el subbasing. Acá no, podemos justamente indicarlo y queremos hacer un clic al LS. Guardamos, usamos, mantenemos, clic en OK. Y con eso, ¿no? Podemos justamente poder mantener las informaciones, ¿no? Con las que vamos a trabajar. Incluso, ¿no? Aquí ya podemos, propiedades, hacer una clasificación más larga de mis valores, ¿no? Incluso cada 10, y aplicamos ese campo. Puesto en otro color para poder identificarlo. Entonces, ahí de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Va teniendo diferentes pendientes, justamente de acuerdo con el raster con el que estamos nosotros trabajando, ¿no? La mayoría va a ser unas pendientes bastante bajas, pero va a tener algunos sectores donde sus pendientes son más altas, justamente en función de la información. Entonces, eso no sería justamente si tenemos alguna de estas opciones, ¿no? Otra forma que también nosotros tenemos, ¿no? Si queremos, ¿no? Tal vez hacer, no estamos tan familiarizados con la opción del R, ¿no? No se preocupen, y les voy a pasar este. Ahora, en estos tiempos, ¿no? Bastante estamos utilizando todo lo que corresponde justamente a lo que es el QGIS, ¿no? Entonces, el QGIS es prácticamente un ArcGIS, pero con una licencia libre. Este tiene una licencia completamente libre, ¿no? No tiene no requiere ningún permiso. Uno la puede descargar, ¿no? Y la descarga del 3.16 es muy buena. Es un buen software, ya está prácticamente en esa opción, y el QGIS está estable, no presenta muchos problemas, ¿no? Pero así, ¿no? Como hemos nosotros podido, por ejemplo, estimar los valores utilizando el R, ¿no? Por ejemplo, lo mismo podemos hacer utilizando el QGIS, ¿no? Entonces, aquí como vemos, ¿no? El QGIS es una herramienta muy parecida al ArcGIS, tiene, ¿no? Prácticamente todos sus valores, pero lo bueno, ¿no? Es que directamente el QGIS trabaja con dos herramientas. Una es esta herramienta, es el GraalGIS 7.84, ¿no? El GraalGIS también es una herramienta muy buena para todo lo que es el procesamiento. Y otra herramienta es directamente el SAGA-GIS, ¿no? Entonces, esos dos software justamente tienen bastante influencia sobre lo que es el QGIS, y justamente, ¿no? Son los que le permiten poder trabajar sin ningún problema. Entonces, dentro de Saga, ¿no? Justamente, igual, ¿no? Así como hemos visto, así como el R, hay una opción para el cual yo puedo determinar directamente mi LSFAB. Entonces, miren, aquí yo, igual que en el ArcGIS, tengo aquí una caja de herramientas. Si yo hago clic sobre la tuerca, directamente se abre la caja de herramientas, y ahí en la caja de herramientas tiene todos estos, ¿no? Análisis de redes, análisis de vector, la cartografía,
el mismo GEDAL, ¿no? Para poder trabajar, pero también tiene la inclusión del SAGA y del GRAD. Entonces, aquí, si yo hago clic en buscar y tipeo la opción LS, justamente me va a salir la opción para yo poder, ¿no?, trabajar con el LSFA. Entonces, ahí tengo, ¿no? Por ejemplo, igual la opción de toro, ¿no? El cálculo sí me da más opciones aquí. Aquí, por ejemplo, me da la opción de poder usarlo mediante un Nuri Never, un Deadman en Grovers y un Wishman en Smith, ¿no?, que son justamente algunos de los valores más usados. Si vemos, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es este valor, ¿no?, el valor del S justamente nos va a indicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo he hecho en una función de la ecuación de Gian-Hansen, ¿no? Y no, incluso te indico, ¿no? Fue necesario un DEM para llevar los factores con la ayuda del software SAGAYIS, ¿no? Tiene un rango de 0 a 152. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Ahí como prácticamente, ¿no?, son valores muy parecidos a los que tenemos. Entonces, ahí podemos usar, ¿no?, tranquilamente el muro de nieve, ¿no?, que es lo que vamos a trabajar, el local slot, pues directamente, ¿no? Y aquí, ¿no?, lo que ya tiene directamente son los datos que nos va a dar, ¿no? Si nosotros queremos, nos puede dar directamente los valores de a poco si cada uno lo vamos guardando, ¿no? O directamente le puedo indicar que no, que yo solamente quiero, ¿no?, que guarde, el archivo de la salida, este es, ¿no?, que guarde solamente el factor de LS. Entonces, si yo solamente quiero indicarle que guarde ese factor del S, que va a ser del cálculo, le puedo indicar que guarde el archivo. Entonces, vamos a poner ls quiz, guardar, ¿no? Y automáticamente con eso ya nos tiene identificado dónde va a guardar la información. Si nosotros queremos, también le podemos indicar que abra todos. Así que ahí no, ¿no? Ahí como vemos, ¿no? Con eso justamente comienza a procesar todos los factores. Entonces, si alguno, ¿no?, tiene una topografía, no necesariamente tiene que ser un Alois Pulsar, ¿no? Puedes tener una topografía levantada como lo que vimos, ¿no? Con una metodología de uso de drones, ¿no? O cualquier otra topografía. También puedes identificar directamente cada uno de estos factores, ¿no?, haciendo una aplicación, ¿no?, para poder tener, ¿no?, tus valores que se van presentando como parte, ¿no?, justamente de las evaluaciones, ¿no?, que vas elaborando. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Si, por ejemplo, ni siquiera es necesario tener una cuenca, ¿no? Si tuviéramos solamente tal vez la influencia de algunas áreas, ¿no?, que estamos calculando, también con esta misma metodología podemos ir determinando, ¿no?, cada uno de los valores que vamos a identificar. Entonces, ahí está terminando, ¿no?, de calcular los valores para poder presentar. Entonces, aquí también no pensemos, ¿no? El tema justamente de estos valores, por ejemplo, del LS, ¿no?, también utiliza valores también utiliza lo mismo, ¿no? Aquí incluso, ¿no?, si queremos, por ejemplo, podemos ir colocando, ¿no? Perdón, directamente voy a ir a la librería, a este rasga SCMD. Queremos verlo, no lo podemos ver justamente como un paquete, ¿eh? A ver, ahí está, ¿no? Incluso, y aquí está, ¿no?, identificados los valores, ¿no?, del LSQGIS en función, ¿no?, de las otras metodologías que pudimos ver. Y ahí tenemos, ¿no?, también la opción justamente del rasga. También lo vamos a poner acá.
¿sí? Orden. Ahí no incluso podemos ver, ¿no? Todo esto viene directamente desde Tagagis, ¿no? Y tiene, ¿no? Diferentes opciones, como la que hemos visto, ¿no? Incluso directamente desde acá podrías determinar y poder hacer una delimitación de cuenta, ¿no? De acuerdo si tienes, ¿no? La información, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, ¿no? Tiene diferentes usos para poder determinar diferentes factores. Entonces, ahí esto no justamente nos permite poder ir trabajando, ¿no? Sin ningún problema. Incluso, ¿no? Aquí justamente este LS debe tener su identificación. Donde justamente, ¿no? Te indique cuáles son los valores o cuáles son las funciones que tú puedes utilizar para poder ir determinando cada uno de estos, ¿no? Y justamente, ¿no? Tiene la opción de solo allí para poder identificar y para poder descargar la información. No se preocupe, yo estoy compartiendo directamente el ejecutable. Eso directamente es un ejecutable, no necesitan cargarlo ni nada. Y este ejecutable, ¿no? Justamente te permite poder ir trabajando sin ningún problema en cada uno de estos, ¿no? Esa es la opción, mostrar la opción de LS. Vienen varios opciones, varios módulos dentro de lo que ahora trabajando. Incluso ahí nos permite ir viendo, ¿no? Ir entrando para poder ir chequeando, ¿no? Cómo va trabajando cada uno de los valores. Entonces, por si alguno quiere, ¿no? Ahí ingresar, ahí puede tener más aplicaciones. Entonces, ahí como vemos, ¿no? Ahí tenemos justamente, ¿no? Varias aplicaciones dentro de las metodologías que nos permiten poder ir trabajando sin ningún problema cada uno de estos. Bueno, pero acá, por ejemplo, dentro de lo que tenemos este factor decano, ahí justamente como les había mencionado, el valor de LS, ¿no? Que directamente ya lo calcula, el valor de C, el valor de C es un filtrado de una imagen de Cooper. Ah, pucha, ahí sí vas a acabar Justamente, ¿no? Esta imagen de Copérnicus, ¿no? Nos permite justamente poder prácticamente, ¿no? Que trabaje como un Sentinel, ¿no? Entonces, aquí directamente ese Sentinel, ¿no? Es identificado como un NDVI y de acuerdo a eso te va dando, ¿no? Los valores para tu factor C, ¿no? El factor C, aquí podemos ver, ¿no? Justamente corresponde a todo lo que es el factor de cobertura vegetal. Eso sí podemos ver, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, tierras poco cultivadas, ¿no? Tenemos un factor de 0,063, ¿no? Un bosque 0,003, ¿no? Terrenos cubiertos de césped 0,09, matorrales 0,22, ¿no?
valores, ¿no? Directamente, ¿sí? Bueno, y si en caso no tuviéramos esta opción, ya directamente también el Perú tiene un mapa de cobertura vegetal de 2015, pues alguno directamente quiere obtener, ¿no? Esa información, ¿sí? Y aquí justamente, ¿no? En este mapa de cobertura vegetal, que directamente lo puedes descargar como un shapefile, ahí también tiene identificado toda una serie, ¿no? De coberturas que tiene, ¿no? El Perú, de acuerdo justamente a la clasificación que han desarrollado. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Que podemos nosotros, si en caso no tuviéramos la opción de utilizar algún Boolean Engine, ¿no? O algún otro, tenemos, ¿no? También la opción de poder dar valores de acuerdo a los mapas que nosotros, ¿no? Tenemos identificados como parte justamente de la información que tenemos. Aquí tenemos, ¿no? Justamente el mapa, ¿no? Ya está descargado. El mapa lo podemos llevar sin ningún problema, donde queramos. Así como tenemos, ¿no? Tenemos, ¿no? Todo el mapa de cobertura vegetal. Miren, y ahí tenemos, ¿no? Todo justamente la cobertura vegetal dentro de mi subcuenca. Entonces, al tener, ¿no? Todo dentro de mi subcuenca, ahí tranquilamente, ¿no? Podemos ir viendo, ¿no? Justamente, ¿no? Lo que les hablaba. Aquí, por ejemplo, ¿no? Como parte de esta cobertura, ¿no? Tiene identificado, ¿no? Por ejemplo, acá indica que es un valor de montaña, pero que su cobertura es un pajonal, ¿no? Entonces, si hemos visto, acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tundra, muy parecido, incluso matorral, ¿no? Como parte justamente de la información. Lo mismo, ¿no? Así tenemos diferentes valores que justamente, ¿no? En función de lo que vayamos analizando, nos permite ir determinando, ¿no? Cuál es la cobertura vegetal, ¿no? Y la cobertura vegetal es bastante importante porque justamente, ¿no? En función de la cobertura es un poco lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Incluso en lagunas, lagos, que podemos ver, ¿no? Prácticamente todo lo que es nieve, ¿no? Hielo permanente va a tener cero, ¿no? El tema justamente, ¿no? De lagunas, lagos, también prácticamente va a tener cero, ¿no? No va a tener ninguna identificación, pero también tenemos valores para tierras cultivadas, ¿no? Para bosques, para praderas, para matorrales, ¿no? Para humedales, e incluso están, ¿no? Cuerpos de agua, prácticamente van a tener un valor cero, justamente a todo lo que corresponde a lo que es producción, ¿no? Del sedimento. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá, como hemos visto, ¿no? En función justamente de este NDVI, aquí, a ver, ¿no? Para- ahí tenemos, ¿no?
en función justamente de ese NDVI, nos va a permitir poder obtener un valor cero, que lo que hace simplemente es identificar en función de una imagen satelital, ¿no? cuál es el valor que puede estarse presentando. Bueno, otro valor bastante importante es el valor de P, ¿no? Pero el valor de P ya refiere más a lo que es las prácticas de conservación. Este valor prácticamente es un valor, ¿no? que es un valor ya más de cuando tú estás en campo, ¿no? Porque te permite prácticamente poder indicar cuáles son los factores de conservación que se dan. Prácticamente casi todos toman el valor de 1, porque estás en pendientes mayores, no tienes mucha información respecto a cómo se asume, a cómo se tiene ese valor. Pero, por ejemplo, ¿no? Miren, acá tienes, por ejemplo, toda una información, ¿no? En función de un MODIS, ¿no? Se ha podido determinar entre función de información que obtenga, ¿no? Que hemos visto, de acuerdo a lo que hemos visto acá, ¿no? Totalmente el pendiente, algún contorno, los cultivos que puede haber, y la pendiente, poder determinar, ¿no? cuál sería un valor apropiado para este valor de. Incluso, ¿no? Con este valor, ya aquí nos da un primer, ¿no? valores para la estimación de lo que correspondería justamente a lo que es la pérdida de suelo. Por erosión, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Está multiplicando justamente R por LS por C por P. Perdón, por R, perdón, por K, por LS, por C y por P. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos mucha información para poder ir trabajar. Bueno, y acá también, incluso podemos nosotros ya descargar toda la información. Que es lo único sí que hay que tener en cuenta, es un poco la escala, ¿no? en la cual descarguemos. Si descargamos a escala muy pequeña, significa que el archivo va a pesar demasiado. Entonces, descargar una escala más apropiada, tal vez una escala de 100, es bueno justamente para poder identificar los valores que tú vas a tener. Entonces, en función de eso, ¿no? Justamente que hemos visto, acá, tenemos ahí, ¿no? Justamente la posibilidad, miren, perdón, aquí le voy a decir, por ejemplo, voy a poner un RAM para el factor LS, miren, ahí directamente me sale el nombre, me sale la coordenada, y en caso, o el sistema, y si en caso no me saliera, yo acá puedo ponerle 3218, ¿no? En caso sea que 3279, acá la escala, como le digo, ¿no? Pueden poner 50, 100, en la que ustedes, pero dependiendo de eso también va a ser la cantidad de información y cómo se termine cargando. Y yo, por ejemplo, le voy a poner 50, ¿no? Y aquí le indica cuál es el nombre con el que quiero que se guarde. LS, archivo, ¿no? Y aquí no está el formato. El formato, por ejemplo, es un formato de GeoTIFF. Hacemos clic en RAM. Y justamente no vamos a ver cómo no va a ir descargando la información. Lo bueno es que no se preocupe. Toda la información, ¿no? que, que tú termines descargando de este sistema directamente va a tu Drive. Sí, buenas, ¿alguna consulta? Sí, James. Perdón, James, ¿sí alguna consulta? Hola, James. Ven, incluso veo aquí mucho, el valor estuvo muy alto, por eso simplemente no me permitió. Pero aquí, por ejemplo, si yo quisiera ver, por ejemplo, el de pérdida de suelo, ver suelo, ¿cuál es el nombre? No, valor de 100.
Entonces, ¿no? Ahí directamente ya le está descargando. Como le digo, ¿no? Va a depender mucho también de la cantidad de información que quieran descargar, ¿no? Bueno, pero también si logran inscribirse con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, ahí sí van a tener, ¿no? mayores facilidades justamente de descarga. Miren, como les digo, ¿no? Todo esto directamente se guarda en tu Drive, ¿no? Todo lo que tú termines trabajando con factor C, pérdida de suelo, ¿no? Se guarda directamente aquí en el Drive. Aquí incluso no todavía sigue descargando. Entonces, al tener, ¿no? justamente el Drive, ahí tienes, ¿no? la opción de poder tener esta información y poder descargarla sin ningún problema para poder utilizarla. Entonces, mira, por ejemplo, aquí tenemos el subbasic, y hasta que vaya descargando. Ahí tenemos, ¿no? Todos los factores que hemos visto, factor C, K, N, para ver. Aquí incluye factor LS, ¿no? Factor C, factor K, factor P, ¿no? Y el factor LS, ¿no? De acuerdo justamente a la información que tiene. Entonces, aquí nos piden, ¿no? justamente el factor K, el factor de topografía, que es el factor LS, ¿no? El factor de cobertura, el factor de práctica, y aquí, ¿no? Un exponente de acuerdo a tu información, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Para allá, Como generado. yo lo veo, Ahí, yo lo veo. ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? justamente la información. Aquí incluso, ¿no? voy a descargar aquí no, todavía sigue procesando. Sigue procesando. Voy a tener esto directo. Por el LS, sí, ¿no?
para aquí. Ven, miren, ya. Incluso aquí está ya la indicación del parzuelo. Y ahí ya directamente. Ahí está, ¿no ven? Suelo per. Aquí está la información con la que estamos trabajando. ¿Por qué no? Ahí está, por ejemplo, ya también descargando todo lo que es el factor LS para que podamos ir trabajando. Bueno, mientras va descargando, aquí, este sí lo voy a remover, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Bastante información justamente dentro de lo que hemos trabajado, ¿no? Y ahora, lo que nosotros podemos justamente ya es poder, ¿no? Ir tomando información para cada una de nuestras cuentas. Y para eso, justamente, tenemos la opción, ¿no? De poder determinar, en función de cada una de las cuencas, los valores zonales, ¿no? Miren, ahí justamente nosotros podemos determinar, ¿no? Diferentes formulaciones. ¿Sí? Por ejemplo, podemos determinar el promedio, ¿no? La suma, incluso los valores, ¿no? Y aquí podemos indicarle, ¿no? Por ejemplo, yo quiero el factor, aquí no, voy a incluir mi cuenca, ¿no? Va a estar en función del nombre, ¿sí? Y mi input, justamente de value raster, va a ser justamente el cero. Indicarle que lo que yo quiero obtener justamente son los valores promedio. Ahí tenemos, ¿no? Ahí vamos a indicarle, ¿no? Factor C, guardar, lo que no debiste cuenta más. Ahí ven, ahí está. Y clic en OK. Ah, perdón, disculpen, aquí así lo son estáticas a stable, perdón, como si fuera una tabla. Ahí, disculpen, ahí ya para que no directamente. Entonces, voy a indicarle el feature, ¿no? Voy a indicarle acá el nombre, voy a indicarle acá el factor con el que vamos a trabajar. En este caso, ¿no? Va a ser una tabla, solamente C, promedio, ¿no? C, promedio, guardar. Y aquí no le podemos indicar justamente qué queremos, que nos muestre todas las estadísticas, ¿no? Clic ahora en OK. Miren, y ahí se forma la tabla. Ahí tenemos el Open, ¿no? Y ahí nos está dando, ¿no? Incluso el valor medio, ¿no? De acuerdo al nombre, la desviación estándar, la suma de todos los valores, el mínimo, el máximo, y así, ¿no? Cada uno de los valores que nosotros vamos a obtener. Y esta información es justo, ¿no? Lo que nosotros vamos a incluir dentro del HMS, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mi factor de C, aquí es parámetro, erosión, o el de modificado, ¿no? Va a ver, uno, tampoco estoy verificando acá. Voy a empezar con eso. Parámetro de erosión.
Perdón, no sé por qué. Aquí, cuando hemos puesto a cada una de las cuencas, tenemos que cambiarle, ¿no?, el método para la determinación justamente de la erosión. Si no, simplemente no, está tomando como si no hubiera ninguno. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahora sí podemos entrar en parámetros, erosión, ¿ven? Y ahí ya con eso, ya tenemos todas las valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos PWS cuenca, miren, 0.35, entre como hemos visto, ¿no? PWS 70, perdón, W290, 270, 0.39, W290, 0.41, que sería este valor, ¿no? W310, ¿no?, valor 0.40, ¿no? W380, ¿no?, 0.50 prácticamente, W350, ¿no?, 0.42 y W330, 0.38. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, justamente los primeros valores que vamos a incluir. Ahora, igual que en el caso, lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, para el factor K, ¿no? Vamos a ir acá a buscar zona portable, ¿no?, y carga, ¿no?, el input raster, ¿no?, el nombre, el valor de K, ¿no?, ahí igual como un puesto, ¿no?, factor K promedio, guardamos, ¿no?, y le indicamos, ¿no?, también que queremos que nos saque todos los valores. Más bien, mientras eso, ven, el LS todavía sigue cargando. Vamos a esperar entonces un poquito. Lo mismo nos va a hacer para el factor de P. Entonces, tenemos, ¿no?, aquí justamente la opción de estadísticas, podría indicarle los valores, ¿no?, podría indicarle el valor de name, el valor justamente de P, ¿no?, factor de P promedio, y ok. Y ahí vamos a tener también los valores, ¿no?, de acuerdo con cómo trabaja. Es justamente, ¿no?, factor K o factor de práctica. Bien. Y como le digo, ¿no?, la mayoría de veces prácticamente ese valor siempre es 1, ¿no? Ahora incluso tenemos información, que eso es lo bueno. W60, 081, W270, 089, W290, 086, W330, 090. Siempre esos valores van a ser altos. W350, 093, W310, ¿no?, 090. Y así, ¿no? Por ejemplo, W380, 096. Y podemos decir, ¿no?, que aplique para que lo vaya a guardar. Lo mismo, ¿no?, vamos a tener para el factor de durabilidad, ¿no? Tenemos, ¿no?, justamente los valores, ¿no?, W310, ¿no?, 0.044, W70, 0.047, W290, 0.046, W330, 0.046, W350, 0.048, W310, 0.047 y W380, 0.037. También aplicar y directamente se va a guardar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos justamente, ¿no?, las opciones. Y lo mismo ver, uy, el factor LS todavía no, pero entonces tomemos el que ya habíamos sacado, ¿no?, justamente los valores, factor LS, ahí tenemos, ¿no?, justamente
toda esa información también del LS. Y lo mismo, ¿no? Tenemos acá search, la opción de ser funcionales estáticas como table, ¿no? Indicarlo por su basic, ¿no? Indicarle justamente cuál es el nombre. El valor va a ser el valor de ls, ¿no? Igual, ¿no? En los anteriores casos, para ls, guardamos y clic en OK. Y ahí ya tenemos los valores. Valor 118.68, ¿no? W270 con 129.38, W290 con 508.59, W330 con 172.68, W350 con 35.51, W310, ¿no? Con 36.04 y finalmente no W380 con 242.10. W270, W290, W330, W350, W310, y por último W380 con 242. Bien, bueno, aquí tenemos, ¿no? Justamente todos los valores que requerimos incluir, ¿no? La coma, y hasta ahí justamente nos pide, bueno, aquí como parte del exponente, ahí el ULD si tiene, a todo le vamos a poner lo mismo, 0.65, 0.35, lo guarde. Entonces, ¿no? Ahí tenemos justamente, y ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando justamente poder ingresar lo que corresponde a lo que es una curva de gradación, ¿no? Entonces, así como hemos visto, ¿no? Así como hemos ingresado diferentes informaciones, aquí dentro también de lo que tenemos,
Memoria. Componente de tamaño. Ahí está. Diámetro, ancho, función. Ahí están. Para la uno creamos. ¿Sí? Ya viene, ¿no? Aquí justamente, ¿no? Un poco lo que es lo que tú tienes como parte, ¿no? De una, de todo lo que corresponde justamente, ¿no? Lo que es una, una, una curva granulométrica, ¿no? Por ejemplo, tienes 0,625, ¿no? Un porcentaje de cero, ¿no? 0,125, un porcentaje de 5, 0,25, ¿no? Acá, un porcentaje de 15, 25, 60, 85, 25, 100, por lo que encontramos, ¿no? 0,25, 0,50, ¿no? 1, 2, 4, o con lo que tienen no identificado, como lo que es siempre una curva granulométrica, ¿no? Entonces, ahí no, por ejemplo, tienes una curva granulométrica, que es la que vamos a incluir y que va a servir, ¿no? Justamente para el cálculo. Entonces tenemos acá, ¿no? Tenemos justamente los basic, alrededor de 60. Aquí en erosión le vamos a indicar que va a trabajarse con la tabla 1. En caso ustedes tienen una curva granulométrica por cada una de las cuencas, habría, ¿no? que ver lo que hicimos, ¿no? Así como hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una más aquí en Component, ¿no? En Peri Data Manager, ¿no? En Diameter, porcentaje de funciones, ¿no? Por ejemplo, puedo incluir una tabla número 2, ¿no? Creamos.
Por ejemplo, puedo crear la tabla número 2, ¿no? 0.0625, aquí con 0, ¿no? 0.125, 17, 0.25, ¿no? Aquí 18, ¿no? Aquí, por ejemplo, 40, 50, ¿no? 70, 80, y así está. Así. Y ahí, ¿no? Justamente nos va representando cómo está, ¿no? La función. Entonces, ahí yo puedo, ¿no? Justamente con eso, por indicarle, ¿no? Por decir, en el W380, le puedo indicar, ¿no? Que la que vale es la tabla 2. Lo mismo, ¿ven? Por ejemplo, para el W310, vamos a indicarle que lo que vale es la tabla 2. La W350 no sería la tabla 1. Y aquí no podemos incluso ver los resúmenes de los parámetros. Para que ninguno falte. Tabla 1. Y ahí directamente ya se guardó toda la información. ¿Sí? Y ahora, igual que en los anteriores casos, que me invalidaron valores. Ah, ya. Perdón, aquí tiene razón. Aquí me había olvidado. Esos valores, aquí simplemente esos se terminaban dividiendo entre sí, ya que es un valor, y lo tienes como porcentaje, aquí no se da como porcentaje directamente como valor. Y de ahí hacer cambio, ¿no? A porcentaje. Y directamente ya no da, ¿no? Todos los valores ven de lo que corresponde, ¿no? Justamente a lo que son, a lo que es la cantidad de sedimentos, ¿no? Que se ha ido formando como parte de cada una de las cuencas, ¿no? Así como los volúmenes, de acuerdo con la información que nosotros hemos obtenido, ¿no? Entonces, ahí justamente, ¿no? Podemos ver, ¿no? Ahí tenemos bastante información, ¿no? Justamente para poder mostrar, ¿no? Ahí tenemos, la capitalización que subiera, ¿no? Y así, ¿no? Cada uno de los valores, incluyendo, ¿no? Hasta el tema de sedimentos. Aquí, por ejemplo, tienes sedimentos acumulados, ¿no? Aquí los clay, los sí, los sand, nos la graba de acuerdo a lo que nosotros hemos tenido, ¿no? Los volúmenes por uño, e incluso una concentración de sedimentos, miren, de miligramos por litro, de acuerdo justamente con la información que tú puedes ir analizando para cada una de ellas. Lo mismo, ¿no? Para cada una de las tablas, y así también, ¿no? Incluso para la parte final, ¿no? Indica claramente cuáles son los sedimentos que van a producir, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Bueno, y eso, ¿no? Justamente ya te permite ir obteniendo, ¿no? La idea de cuáles son, ¿no? Los valores que se van formando justamente ya por la inclusión del sedimento. Entonces,
ahí como vemos, ¿no? Ahí tranquilamente con el mismo GHMS, ¿no? Y con todo un poco lo que hemos nosotros trabajado, ¿no? Incluso también utilizando ¿no? Este Boolean Engine, puedes tranquilamente, ¿no? Poder valorar y poder sacar tu información. Entonces, ahí como vemos, ¿no? No es, es algo, ¿no? Bastante aplicativo. Y ahí tienes varias, varias páginas que te permiten poder obtener la información sin ningún problema. Entonces, eso justamente, ¿no? Es un poco lo que tú puedes ir trabajando, aplicando, ¿no? Todo un poco lo que hemos visto, solamente incluyendo lo que son los valores como el GEC HMS. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Muchos de los valores que justamente te permiten ir trabajando. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, alguna consulta, ¿no? De lo que hemos visto. Como ven, ¿no? Es un tema bastante aplicativo, sobre todo aprovechando que ahora tenemos un montón de información, ¿no? Dentro de lo que nosotros podemos ir trabajando. Y bueno, y de acuerdo a eso, poder ir identificando cada uno de tus valores. Bueno, entonces, ahí, ¿no? También ahí se está compartiendo, ¿no? Justamente esto, y ahí también, ¿no? Para que puedan identificar. Ahí, por ejemplo, muchas de las cuencas ya de Perú, ¿no? Tienen alguna justamente identificación, ¿no? De cuál es la producción de sedimentos que puede haber, ¿no? Incluso ven, miren, hay mapas ya de diferentes mapas, ¿no? Como el de la erosividad vial, ¿no? Podemos directamente aplicar los valores, como también, ¿no? Información que justamente no te permite ir trabajando y poder ir evaluando el comportamiento en el tiempo. Acá tienen incluso erosión del suelo anual, por dar información. Y ahí, ¿no? Algunos estudios que justamente, ¿no? Se han ido realizando en función de la información continua que vamos obteniendo y que podemos ir mejorando. Entonces, ahí como ven, ¿no? El tema justamente es, ¿para qué nos sirve, no? Toda esta información. Nos sirve justamente para tener tal vez un radio de ingreso, ¿no? Cuando nosotros vayamos ya a modelar toda esa información, ¿no? Como parte de del modelamiento hidráulico, ahí es bueno tener un valor de ingreso, ¿no? Como parte de tu análisis inicial, justamente para poder identificar cuántos son los valores aproximados, ¿no? Que va a tener tu cuenta como ingreso justamente de ese dinero. Entonces, ¿no? Con eso, ¿no? Y teniendo justamente eso en mente, vamos a pasar a ver, ¿no? Esta opción que es justamente ya el tema de los procesos fluviomorfológicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos, ¿no? Como proceso fluviomorfológico? Los ríos, como hemos siempre hablado, ¿no? La dinámica fluvial es muy importante. Los ríos son justamente entes muy dinámicos y muy sensibles, ¿no? A alteraciones en su equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta mucho esos puntos, porque justamente nosotros siempre la idea es que nosotros en algún momento, de alguna forma, hemos hecho interactuar al río con el sedimento. Entonces, lo que siempre va a buscar el río es su equilibrio. ¿Y qué significa? Que si en algún punto, ¿no? Está perdiendo o está acumulando más sedimento, simplemente en la parte de abajo va a tratar de equilibrar esos puntos, haciendo, ¿no? De que simplemente haya un corte, haya, perdón, una socavación, haya, mejor dicho, una erosión o un relleno, ¿no? En esa parte. Justamente el tema se da en dos puntos, ¿no? En lo que es todo lo que es puntos de erosión y todo lo que es puntos de sedimentación. La erosión corresponde, ¿no?
a todo lo que es la remoción de partículas justamente sólidas de lecho fluvial y cuyo, cuyo no remoción justamente es dado por él, como habíamos hablado, ¿no? Por la fuerza crítica del agua. Y la sedimentación justamente a la deposición de partículas sobre el lecho fluvial. Ahí tenemos, ¿no? ¿Cuáles justamente algunos de estos procesos, ¿no? Algunos de estos procesos corresponden justamente a lo que es la degradación de causa, ¿no? Es un proceso erosivo que se va siempre manifestando a lo largo de un tramo significativo y en un lapso prolongado de tiempo, ¿no? Se va originando justamente cuando el aporte sólido real es menor que la capacidad, ¿no?, de transporte de sólido que tiene nuestro causa. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros, ¿no? Ante la presencia, por ejemplo, de un reservorio, ¿no? Vamos a tener justamente que el reservorio va a tener, ¿no?, a presentar una depositación del material que puede haber en nosotros. Mientras que en la parte de abajo va a haber todo lo contrario, ¿no? Todo lo que corresponde justamente a lo que es la erosión del sector. Ahí podemos ver, ¿no? Incluso, ¿no? Tenemos justamente, por ejemplo, la entrega de un río, ¿no?, a un lago, y ahí podemos ver, ¿no? Justamente ante el aumento de los niveles, puede producirse justamente todo lo que corresponde a lo que es, ¿no?, la erosión y la depositación de los factores. Incluso, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Tenemos justamente la inclusión de algún tributario, ¿no? Y en esos tributarios también se van produciendo, ¿no?, todo, todo lo que corresponde a lo que es, ¿no?, todo el tema de erosión y socavación, de acuerdo justamente a cada una de sus propiedades hidráulicas, ¿no? Incluso, ¿no? Ahí podemos ver, tenemos la presencia de puentes, ¿no? La presencia de puentes con pilares. Incluso hace poco no hemos tenido la identificación, ¿no?, del puente Chancay, por ejemplo, ¿no? Ahí esa presencia, ¿no?, de justamente de, de ese equilibrio que siempre trata de tener el río, ¿no?, puede originar que tengamos justamente todo este tema de erosión y depositación, ¿no?, como uno de los puntos que va requiriendo como la evaluación. Lo mismo, ¿no? Aquí, ¿no?, por ejemplo, ¿eh?, va presentando, ahí se está señalando hasta dónde estaba en algún momento el nivel del piso y finalmente, ¿no?, con el río prácticamente ha comenzado a erosionar en todo el sector, lo que justamente, ¿no?, ya es un problema dentro de lo que va presentándose, ¿no? Entonces, ahí justamente, ¿no? Por eso, cuando nosotros, ¿no?, tenemos toda una serie de identificaciones de posibles puntos de impacto, ¿no?, siempre es bueno poder evaluarlo tranquilamente para poder identificar, ¿no?, posibles soluciones. Tal vez incluir, ¿no?, todo un sistema de protección de roca, ¿no?, como el que podemos tener, y no todo un sistema que nos permita poder proteger nuestros pilares o nuestras estructuras. Ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, identificación en puentes, ¿no? En puentes siempre el sistema fluvial es muy importante porque prácticamente nos permite poder ver esa interacción, ¿no?, que tiene siempre el sistema con el río. Entonces, por eso, ¿no?, justamente cuando hablamos de puentes, aquí, por ejemplo, ¿no?, miren, prácticamente el estribo está sin proteger. Aquí siempre, ¿no?, es bueno poder incluir sistemas de protección que nos permitan poder de alguna forma evitar, ¿no?, que en algún sector, sobre todo de la margen, se pueda producir alguna erosión, ¿no?, dentro del sistema. Entonces, eso justamente, ¿no?, es parte de los valores. Acá incluso no podemos ver, este por ejemplo es el puente que se encuentra en Arrima, ¿no? Ahí tenemos esa, por ejemplo, erosión que se ha producido justamente porque el río está buscando ese equilibrio, ¿no? Entonces, esta erosión justamente es parte, ¿no?, del equilibrio que forma el río, ¿no?, como parte justamente de toda la evaluación o de toda la interacción que hace directamente con la estructura, ¿no? Incluso, ¿no?, por ejemplo, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitar el Puente del Ejército. El Puente del Ejército, por ejemplo, tiene una profundización bastante alta
casi de unos 50 60 metros, justamente, ¿no? Porque el río buscar su equilibrio y por la misma posición, ¿no? que tiene el puente, ha buscado, ¿no? Simplemente a formar una erosión para poder tener la energía necesaria para poder, para que el agua siga su curso, ¿no? Sin ningún problema. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema del bridge, ¿no? Que puede colapsar, el tema justamente, ¿no? Los procesos de degradaciones que se van originando, ¿no? Tanto aguas arriba como aguas abajo, por ejemplo. Aquí, ¿no? El colapso justamente de una pared, ¿no? De una bocatoma. Y finalmente, ¿no? Por ejemplo, a como por debajo ya de este punto, ya se tiene, ¿no? Incluso una excavación, ¿no? Que prácticamente ya se está produciendo como parte, ¿no? Del resultado de la inclusión del puente en el sistema, ¿no? Otro punto, ¿no? Es lo que habíamos hablado, también la gradación de cauces, ¿no? La gradación de cauces es un proceso que se va manifestando también a lo largo de un tramo y en un largo, en un lapso prolongado de tiempo, bueno, de acuerdo a también cómo vayan presentándose los caudales. Se va originando justamente cuando el aporte sólido real es siempre mayor que la capacidad de transporte sólido, ¿no? Que presenta el río. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, este, por ejemplo, es la zona del puente Inamayo. Ahora ya existe un túnel, ¿no? Por ejemplo, en ese sector, pero por toda la inclusión, ¿no? de los materiales que había, sobre todo en la parte alta, ¿no? Prácticamente ha llegado a sedimentarse por completo. Entonces, va presentando, ¿no? Justamente la identificación de factores como este que te permiten ir teniendo agradaciones y sedimentaciones bastante altas. Ahí tienen, ¿no? Incluso, ¿no? Tienen justamente los natural lift o los bordes naturales del río, algunos bancos, ¿no? Que se van produciendo de forma natural y corresponden, ¿no? Sobre todo el tema de estaban las plantaciones y todo lo demás, y los niveles de agua, ¿no? Y finalmente, ¿no? Esos bancos de arena que se van produciendo sobre todo en lo que corresponde a lo que es el mismo causa. Ahí, por ejemplo, ¿no? Si alguno recuerda lo que vimos del sector de Cañete, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, algunos puntos donde justamente, ¿no? Tenemos una alta, ¿no? Producción de todo lo que corresponde a estos bancos de arena, ¿no? Y finalmente eso de alguna forma va produciendo, ¿no? Que el río origine, ¿no? Trenzas o finalmente meandros en cada uno de los puntos. Ahí, por ejemplo, ¿no? Justamente muchas veces lo que nosotros también hacemos, por eso es importante, es nosotros mismos, ¿no? Podemos originar finalmente estas agradaciones o estas erosiones que puede haber en el cauce. Por ejemplo, cuando nosotros, no, nosotros tenemos siempre lo que corresponde a lo que es el ancho estable del cauce, o mejor dicho, el ancho en el cual el río naturalmente, ¿sí? Termina de alguna u otra forma transitando. Entonces el río ya tiene, ¿no? Una avenida. Entonces nosotros, ¿qué hacemos muchas veces? Colocamos cultivos, ¿no? Colocamos viviendas y simplemente incluimos diques. ¿Qué es lo que origina eso? Justamente va originando también, ¿no? Estos procesos, ¿no? De socavación que se van produciendo ya de forma acelerada, justamente por la presencia de estos valores. Por eso, justamente cuando tú ya vas viendo el tema de cómo se está comportando tu río, cuando tengas el modelamiento, finalmente, cómo se está comportando el sistema que tú tienes, ¿no? Por eso, ahí siempre es bueno recién comenzar a pensar en por dónde o dónde va a estar plasmado el sistema de encauzamiento. Siempre darle ese ancho, ¿no? Que requiere el río es muy necesario para poder evitar problemas posteriores. La laguna es perfecta. Digo, se olviden. Está quemado. En serio, en serio. El tema, ¿no? Incluso ahí podemos ver, ¿no? La presencia justamente de los encauzamientos
cómo van originando sedimentaciones durante todo el trayecto y justamente, ¿no? Algunos problemas que al final, por eso también requieren evaluación, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hacemos, ¿no?, las evaluaciones, también, ¿no?, incluimos todo lo que es el tema de evaluar cómo se da dentro del cauce todo el proceso de erosión y sedimentación dentro de lo que nosotros vamos a presentar. O sea, incluso, ¿no?, tenemos justamente, ¿no?, cómo se van presentando los procesos, algunos diques, estamos, ¿no?, prácticamente nosotros eh, originando que el río eh, disminuya en su cauce lo más posible, no tenga un ancho estable, ¿no? Y eso también, ¿no?, va originando justamente problemas por el tema de que los procesos fluviomorfológicos requieren, ¿no?, que el río tenga, tenga el suficiente ancho para poder conducirse sin ningún problema. Recordemos, ¿no?, el río siempre va a ser un ser viviente. Entonces, ese río va simplemente, ¿no?, a ir por donde la pendiente le termine dando y por donde finalmente, ¿no?, los mismos procesos fluviomorfológicos lo terminen llevando. Bueno, dentro de esto también tenemos procesos de corto plazo, ¿no? Procesos justamente que se van produciendo en el cauce, como es la erosión general, ¿no? El descenso justamente de un río que es producido por una creciente o avenida. Esa creciente y avenida justamente va produciendo esas erosiones que se van determinando en algunos puntos y que de alguna u otra forma, ¿no?, van originando problemas, sobre todo de descenso de nivel. Y bueno, siempre se va a ver el aumento de la capacidad de arrastre de materiales sólidos, ¿no?, originando justamente por su mayor velocidad. Ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, el tema de que en algún momento podemos tener una sección, ¿no?, transversal, de acuerdo justamente a la topografía y a todos los niveles que nosotros identifiquemos. Y finalmente no vamos a tener una sección socavada, justamente ya por un tema de comportamiento general, ya de la presencia de una avenida. Otro punto, ¿no?, también de posición general, no solamente, ¿no?, las avenidas van a originar el tema de las erosiones, ¿no?, sino van a originar también en algunos puntos, haya finalmente una sedimentación, una depositación del material que va a conducir. Ocurre sobre todo, ¿no?, al final de una creciente, ya que la idea justamente es que vaya compensando el proceso de erosión general que se ha ido dando, ¿no? Entonces, en algunos puntos va justamente a originar todo lo que es la socavación, todo lo que es la erosión, y en algunos otros puntos va a originar un proceso, ¿no?, de sedimentación bastante permanente. Y va a ocurrir sobre todo en la planicie de inundación, elevando paulatinamente su nivel. Ahí, por ejemplo, no tienes un área que tal vez en algún momento no pueda presentar justamente erosión, pero también sedimentación, justamente por el impacto, ¿no?, de una avenida, ¿no? La sedimentación en planicies y finalmente, ¿no?, la erosión y la sedimentación que se van dando en cada uno de los procesos. Otro punto también son los procesos locales, ¿no? Los procesos locales es muy importante también verlos porque estos van a originar sobre todo el tema de las erosiones, por ejemplo, al pie de pilares, al pie de estribos, o tal vez no, al pie de sistemas, como lo que nosotros podemos incluir para lo que finalmente no es el análisis, por ejemplo, de una estructura transversal, ¿no?, como una bocatoma, como una misma, ¿no?, estructura de retención de sedimento, diferentes tipos de estructuras que justamente, ¿no?, ya requieren de un análisis más puntual. Justamente se va ya a describir más a un punto determinado, ya que va a ser más indicado por su duración. Ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, el sistema de un pilar, ¿no?, al finalmente tener directamente contacto sobre este sistema, va a originar, ¿no?, un hueco de socavación, un hueco de erosión, finalmente en una zona muy cercana, por todos los vórtices, ¿no?, que se van produciendo, y finalmente lo que origina, ¿no?, la socavación. Eso justamente no es la razón por la cual siempre es bueno pensar, ¿no?, en protecciones para cada uno de los pilares, o tal vez no, la profundización que debería tener, incluyendo pilotes, ¿no?, hasta lo que justamente sería el, el sistema donde ya presenta una roca que tenga, ¿no?, un QR lo suficientemente, con la suficiente calidad para que pueda soportar sin ningún problema, ¿no?, el sistema. Entonces,
ese, ¿no? Justamente, aquí podemos ver, ¿no? Las olas, cómo se van produciendo justo con los vértices, ¿no? Y como todo esto, ¿no? Impacta mucho sobre lo que es el proceso fluidomorfológico. Incluso también, ¿no? El tema de, ante una caída, como siempre vamos a tener socavación, por eso justamente la protección en las caídas, muy importante sobre todo, el tema de colocar algún tipo de roca, ¿no? Que tenga el suficiente diámetro para evitar que se pueda levantar justamente por el proceso de cada uno de estos. El tema, ¿no? Hasta como a la salida, ¿no? De una compuerta, como también puedes encontrar erosión, justamente, ¿no? Por los mismos procesos, ya que en algún punto está buscando, ya finalmente al tú tener una compuerta, ¿no? Estás originando el tema de una sedimentación o de sedimentos en el punto, y finalmente, ¿no? Aguas abajo, vas a tener todo un proceso de sedimentación. Lo mismo, ¿no? Para todo lo que es justamente el sistema, ¿no? De la compensación, incluyendo la grada, por ejemplo, cómo van produciendo todos estos procesos, ¿no? Incluso hasta los saltos de esquí, ¿no? Los saltos de esquí, sobre todo en presas, tienen un proceso, ¿no? Bastante erosivo por la misma fuerza con que se van presentando, ¿no? Y por eso, ¿no? Justamente la inclusión de rocas de gran tamaño o hasta también sistemas de concreto más reforzado te permite, ¿no? Justamente poder tener, ¿no? Todo un factor apropiado para lo que son, ¿no? Los valores. Miren, incluso acá no podemos ver, ¿no? Y prácticamente ya el pilar no ha cedido y al ceder el pilar, simplemente ya se lleva toda la estructura está, que está apoyando, ¿no? Por eso, ¿no? Últimamente es, es muy visto ya no tener, ¿no? Muchas estructuras con contacto directo con el río, de contacto directo con el agua, sino más bien estructuras, o estructuras de puentes que son más atirantados, ¿no? Donde justamente ya no incluyes, muchos de los sistemas tipo pilares que justamente tienden a producir esto, al menos, ¿no? Que tengan algunos pilotes o la suficiente profundización para evitar problemas de socavación en puntual. Incluso, ¿no? También evitar sobre todo el tema de tener bastante contacto. El tema justamente de los estribos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de no poner los estribos dentro del mismo cauce. El tema del contacto directo del agua con estructuras de gran tamaño siempre no va a ser un problema que pueden originar, ¿no? Grandes problemas, sobre todo lo que es socavación. El tema justamente, ¿no? De cómo se va produciendo. Y mientras mayor sea el área de contacto, mayor va a ser, ¿no? Los efectos simplemente de la socavación que se producen sobre ello. Erosión justamente, ¿no? Por la construcción del cauce, como hemos visto. El tema justamente por eso, ¿no? Cuando nosotros busquemos o pensemos, ¿no? En la inclusión de las defensas ribereñas, simplemente, ¿no? Respetar un buen ancho libre para evitar, ¿no? Problemas posteriores, ya que el cauce en algún momento va a tener que encontrar su equilibrio y finalmente esos son mediante los procesos de erosión y socavación que se van estimando. En un proceso, ¿no? Incluso la erosión en confluencia, pues no hay mucha información, pero de todas maneras, ¿no? Al tener simplemente no siempre un río, ¿no? Que viene a una velocidad bastante más alta tal vez y se produce sobre una velocidad menor, puede, ¿no? Originar justamente esa ocasión, ¿no? No sé, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de ver ir por el pongo de Manceriche, ¿no? Y por algunos pongos en la selva, ¿no? Justamente por eso es que se va produciendo esos desniveles que hay entre uno y otro punto. Bueno, otro punto, ¿no? Bastante justamente es el tema de la erosión en curvas. Como lo habíamos comentado, en curvas sobre todo, por el flujo helicoidal tú vas a tener altas velocidades, sobre todo en curvas exteriores y bajas velocidades en curvas interiores. Entonces, esto va a producir, ¿no? Justamente que esas altas velocidades tengan o presenten erosión, ¿no? Sobre todo en las paredes del río por el tema del mismo efecto, ¿no? Como consecuencia de este proceso, ¿no? Vas a tener una pendiente muy diferente, ¿no? Una sección prácticamente ya socavada, ¿no? Y la necesidad justamente de poder tener alguna estructura que te permita poder
reponer o permite de alguna forma, ¿no? Poder simplemente volver a tener el río en sus condiciones normales. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cambio de lineamiento de flujo, ¿no? Bastante importante si tenemos alguna zona de curva, ¿no? Simplemente no tomarla, ¿no? Y el tema, ¿no? Como hemos hablado, simplemente en algunos sectores hay una movilidad fluvial que tiene el río. Entonces es muy bueno, ¿no? Justamente poder identificar y poder ir viendo, ¿no? Sobre todo en ríos que tienen una constitución de arena, vas a presentar altos valores para lo que es el cambio de alineamiento. La sedimentación local, ¿no? Que hemos visto, sobre todo va a ocurrir en zonas donde hay condiciones locales de baja velocidad y flujo, ¿no? Con remanso, ¿no? Por ejemplo, ante la construcción de una presa, vas teniendo una gradación por el mismo incremento de los niveles que se van dando entre uno y otro, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Tendría, por ejemplo, si tendrías una bocatoma, pero todo el tema de gradación en la parte aguas arriba de esta, pero bueno, en la parte inferior, ya todo, ¿no? Un tema de socavación, por eso es tan necesario poder que proteger siempre tu sistema. El tema justamente, ¿no? De cómo ingresa el tributario hacia un río principal y que finalmente no puede originar algunos bancos de arena por el cambio de velocidades entre uno y otro. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de un tributario hacia un río principal, ¿no? Y cómo se van formando los bancos de arena, justamente por los cambios, ¿no? De inclusiones entre uno y otro río. La influencia, ¿no? ¿Cuál es la influencia justamente de estos procesos dentro de la configuración de los ríos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, los cauces meándricos. Son aquellos que están originando justamente por la gran sinuosidad que vamos a tener, ¿no? E incluso también la baja pendiente y los lechos de material fino, ¿no? Miren, ahí tenemos, ¿no? Justamente todos los meandros, cómo se va produciendo por el mismo efecto, ¿no? Que vamos a tener y por también la misma geología y geotecnia del sector. Ahí tenemos, ¿no? Justamente se va produciendo, ¿no? Una acumulación en un sector y también una erosión en la otra, que van, ¿no? Produciendo la migración de meandros hacia un punto y otro. Tenemos, ¿no? Todo el tema del flujo superficial, que va de alguna forma, ¿no? Originando vórtices y originando, ¿no? Que la fuerza finalmente haga que la curva ceda, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? El tema justamente, ¿no? Cómo se va produciendo, aquí tenemos prácticamente un ingreso, y aquí como ya se va formando, ¿no? Ya de forma más permanente. Bueno, y como les hablaba, ¿no? La magnitud justamente de estos movimientos está sobre todo determinada por la estructura geológica de los bancos y las mismas características del flujo. Los bancos no finalmente tienen mucha influencia, ya que al tener geologías no muy pequeñas, pueden finalmente, perdón, al tener geologías muy dispersas, pueden originar, ¿no? Cambios como este, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes valores, ¿no? Donde el río está meandro, y finalmente, ¿no? En algún momento se pueden llegar a producir brazos por la misma fuerza del agua. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Simplemente el río está siguiendo su curso, pero en algún momento simplemente va a ir formando nuevos cursos por la misma acción y por la misma composición geológica que tiene. El tema justamente, ¿no? Cómo va la situación, flujo laminar, algunas caídas, y la situación, ¿no? Degradación y socavación que se puede ir produciendo en cada una de estas. Y donde hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el mayor efecto de la migración de meandros, el tema, por ejemplo, ¿no? Del río Tumbes, en el año 82. Antes, por ejemplo, ¿no? Este era el puente viejo, ¿no? Que había, este era justamente el antiguo cauce por el que estaba el río Tumbes, ¿no? Y finalmente, miren, el río Tumbes terminó yendo prácticamente a la carretera panamericana, acercándose bastante, y no teniendo un nuevo curso completamente nuevo, ¿no? Lo que originó finalmente que muchos puentes ya no cumplan con su trabajo, ¿no? Los cauces no ramificados se van caracterizando justamente por ir formando cauces secundarios en el interior del cauce principal, ¿no? Van presentando hechos grandes y orillas, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Miren, todo lo que vimos, ¿no? Por ejemplo, por el río Cañete, ¿no? Van originando, ¿no? Diferentes valores y diferentes formaciones durante todo su recorrido. Pero finalmente, ¿no? ¿Cuál es la mecánica de la evolución? En los ríos, como vemos, ¿no? Todo es originado justamente por el transporte de sólidos, tanto en lo que sería la gradación como la degradación, ¿no? Y está en función de la capacidad de transporte que va a tener el río. Eso va originando justamente la presencia de islotes, ¿no? Y la
reconfiguración del flujo, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? El flujo justamente cómo va y cómo va formando los islotes de cada uno de los sistemas, ¿no? Ese efecto justamente en la ramificación por un punto, por otro, cómo va finalmente, ¿no? Formándose cada uno de estos. Incluso, ¿no? En un pilar, toda la inclusión del material, ¿no? Para las. En el caso del río Amazonas, incluso, ¿no? Como vemos, un río bastante meándrico y que van, ¿no? Formándose en un sector, en otro sector, ¿no? Bueno, incluso, ¿no? Los avulsiones, justamente, que son fenómenos que van consistiendo que el río vaya abandonando su cauce principal, ¿no? Vamos a tener justamente un cauce principal y el río va a ir variando su cauce con la finalidad de ir formando un nuevo río, ¿no? Ahí no podemos ver, ¿no? Justamente todos estos valores que van, ¿no? En función de siempre lo que es el tema de la sedimentación, para lo que es finalmente la elevación del nivel del río, y no, y el tema de la erosión en función de las crecientes y que van originando justamente la brecha. Los daños siempre van a ser cuantiosos, no de acuerdo a lo que hemos visto, van simplemente a poder originar problemas, ¿no? Bastante fuertes, ¿no? Y también el transporte de una alta concentración de sedimento. Ahí justamente es lo que veríamos hasta hoy día, ¿no? Como parte de este análisis,